Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a través de este medio para unirnos y unirse a todos nosotros y empezar este culto de adoración y alabanza al Señor. Un gran placer poder reunirnos otra vez en este domingo. Hoy estaremos meditando en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, a partir del versículo 1. El tema que estaremos tocando en este día es: ¿qué harás con Jesucristo? ¿Qué harás con Jesucristo? Después del mensaje que compartiremos en este día, tendrás que tomar la decisión de continuar viviendo a tu manera o de acercarte a Jesucristo para alcanzar los beneficios de Él. Los beneficios eternos, más que temporales. Oremos para iniciar. Bendito Dios, grande, eterno y soberano. No podemos avanzar, continuar con nada en la vida sin antes encomendarnos a ti, pidiéndote que bendigas este tiempo para tu gloria, para tu honra. Que Jesucristo, tu amado Hijo, pueda ser contemplado a través de tu palabra, a través de los cánticos, y que a través de Él todos podamos entender la necesidad de encontrarnos con tu amado Hijo Jesús, para poder tener la seguridad de encontrarnos contigo, el Dios único, vivo y verdadero. Bendiga tu palabra y bendiga nuestras vidas, nuestras familias, sanando, restaurando nuestras vidas y nuestros cuerpos. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre único de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 2, y luego cantamos algunas canciones. Marcos, capítulo 2, dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Grande es nuestro Dios y Jesucristo su Hijo, a quien nos envió para darnos la bendición de la vida eterna. Cantemos este coro bien conocido: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Cantemos otra canción que está en el libro de Salmo, el número 23. El Señor es mi pastor. Cantemos otra canción más. Dice, canta aleluya al Señor.
alabanzas al Señor con gratitud, con alegría, es lo que dice esta canción. Por favor, no se desconecte, al contrario, tome la palabra del Señor y juntos sigamos en la meditación de hoy en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1, el tema de hoy es ¿qué harás con Jesucristo? ¿Qué haremos con Jesucristo? Tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesucristo, de continuar con Jesucristo. Aún el no tomar la decisión ya es una decisión. Al no tomar la decisión ya es una decisión. El libro de Lucas menciona algunos datos más en esta historia, pero vamos a considerar hoy día Marcos capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice así el texto: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Los comentarios dicen que posiblemente que Jesús había llegado a la casa del apóstol Pedro. Y allí es cuando se juntaron una gran multitud de personas. Tanto así que la casa se había llenado y no había espacio, lugar para otro más. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús tenía una principal actividad. La principal actividad de Jesús era enseñar la palabra, predicar la palabra. Jesucristo vino para anunciar el mensaje glorioso del cielo. Y lo que Él hacía era a lo que Él vino, a enseñar, a aclarar, a predicar la palabra. Y los milagros que hacía era para demostrar lo que Él era, su divinidad, su deidad. Es por eso que en esta historia encontramos, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Antes había Él preguntado a estos que censuraban lo que Jesús estaba haciendo. En el versículo 5 dice así: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los escribas que estaban allí sentados en aquel lugar censuraron a Jesús, diciendo: ¿por qué habla este así? ¿Qué se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Y efectivamente, lo que ellos estaban diciendo era correcto, era verdadero. Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces, lo que en la mente de ellos era: si solo Dios puede perdonar pecados, ¿cómo es posible que éste pueda decir a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Qué se cree esto? ¿Se cree Dios acaso? Jesús no es que se cree Dios. Él es Dios. Ese es el problema para mucha gente hoy en día: aceptar y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que también es el Hijo del Hombre, como Él se hacía llamar, como Hijo de Hombre y también como Hijo de Dios. Jesucristo, totalmente hombre y totalmente Dios. Pero sigamos en el versículo 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y aquí surge esta escena. Se habían enterado que Jesús estaba en la casa enseñando la palabra, predicando a la gente. Y ellos, por la fe que tenían, acudieron a aquella casa, y cuando quisieron entrar no pudieron entrar. El lugar estaba tan lleno. Pero la fe que ellos tenían les condujo a hacer lo que otros nunca hubiesen pensado hacer.
Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Mucha gente estaba allí. ¿Quién sabe si tenían fe o no tenían fe? Pero lo que marca aquí la diferencia es que estos 4 hombres, más uno, el paralítico 5, hicieron todo lo posible por la fe que les movía para estar tan cerca de Jesús. Por eso el tema de hoy es: ¿qué harás con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Como los escribas? ¿Como los religiosos de aquel entonces? ¿Solamente censurar, reprochar y rechazar? ¿O harás lo que estos 5 personas hicieron? Estas 5 personas hicieron: acercarse a Jesús, superando todo obstáculo para obtener la bendición principal que Jesús vino a dar. Vamos a ver 2 puntos fuertes acerca de Jesús en esta historia. Porque la intención de Marcos no es presentar a los paralíticos solamente. La intención de Marcos es presentarle a Jesús como lo que Él es a través de esta historia. Y lo que en esta mañana también considero y tengo la intención es presentarles a Jesús. La intención de todo predicador es presentar a Jesús. Y lo que yo tengo en este día es presentarles a Jesús, para que juntos podamos conocerlo mejor y podamos entender lo que es Jesucristo y tomar la decisión que corresponde. Veamos primero una de las características de Dios en la persona de Cristo Jesús: la omnisciencia de Cristo. La omnisciencia de Jesucristo. Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestras intenciones. No hay nada oculto delante de Cristo. Todo sabe, todo conoce, y no podemos esconder nada delante de Cristo Jesús. En el versículo 5 dice así: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué es lo que conoció Jesucristo de estos 5? La fe. Y cuando vemos que Jesús conoce todo, sabe todo, es que Él sabe cuánta fe tenemos. Él sabe si tu fe y nuestra fe es verdadera o es solamente de apariencia, es solamente religiosa. Porque aquí habían unos religiosos, los fariseos o los escribas, que se habían acercado, quién sabe para qué. Bueno, sí sabemos, solamente para censurar y tener de qué acusar a Jesucristo. Pero estos 5 que acudieron y que rompieron el techo para estar tan cerca de Jesús marcan la diferencia. Tenían una fe verdadera. Jesús conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y la intención de nuestros corazones. El paralítico y sus 4 amigos llegaron a esta casa y como no pudieron entrar para estar cerca de Jesús, ellos subieron al techo. Los techos de las casas en el tiempo de Jesús allá en Israel no eran techos inclinados, sino planos. Se construían los techos de barro mezclado con paja. Algunas casas tenían una abertura en el techo y era fácil subir al techo por una escalera externa en algún lado de la casa. Y así que estos subieron por la escalera que tenía esta casa a un lado de esa casa. Y cuando llegaron al techo, dice el texto que hicieron un agujero. Al parecer ellos hicieron un agujero, abrieron el techo para bajar al enfermo.
Versículo 5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. En lugar de decirle al paralítico, tú estás sano y tu parálisis queda sanada en este momento, Jesús le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Es preciso entender que Jesús lo hace con toda la intención que Él tiene, porque Él tiene un propósito: demostrar y evidenciar no solamente su compasión, su misericordia hacia este enfermo, sino también demostrarse como lo que Él es, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Esto iba a producir en los enemigos de Jesús, en los religiosos de aquel entonces, una censura con aquella pregunta, ¿quién se cree este? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿por qué este se atreve? Era un motivo para acusarlo y llevarlo a muerte. Así que para los líderes judíos era una blasfemia pretender hacer algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios podía hacer. Entonces, de acuerdo a la ley judía, este pecado merecía la muerte, porque él, Jesús, el Señor Jesús, estaba siendo acusado como un blasfemo, como un impostor. Los líderes religiosos entendieron muy bien que Jesús afirmaba llamarse el Mesías, que era el Mesías. Pero el juicio que emitieron fue totalmente errado. Para ellos Jesús no era más que un impostor, un blasfemo. Sin embargo, Jesús iba a demostrarlos que Él es el Mesías. Jesús no solamente decía ser el Mesías, sino que Él era el Mesías. Lo que pasó con estos cuatro y el paralítico es algo que nosotros podemos considerar como relevante, porque evidencian la fe que tenían en Jesús como el Mesías. Mis amigos, la omnisciencia de Cristo, en primer lugar, es que Él conoce nuestros corazones. Número 2, Él conoce si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es totalmente religiosa. ¿Qué diferencia hay entre una fe genuina y verdadera y una fe religiosa? La fe verdadera es cuando reconoce a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el único medio de salvación por el cual podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Es reconocer a Jesús como aquel a quien Dios había enviado para dar salvación al mundo entero. Y la fe religiosa es aquella fe que solamente encuentra en Jesús alguien como un ser especial, un gran profeta, inferior a Dios, como una especie de ángel. Pero Jesucristo no es ninguna especie de ángel, es totalmente hombre y totalmente Dios. La fe religiosa también es aquella fe que solamente usa el nombre de Dios para poder salvar su conciencia. Sin embargo, la fe verdadera hace que Dios mismo limpie nuestra conciencia. Porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos somos malos. No hay ninguno bueno, ninguno que busca a Dios, que pueda agradarle a Dios por sí mismo o por sí misma. Solamente a través de Jesucristo. La fe verdadera es aquella fe que rompe cualquier obstáculo. La fe verdadera es aquella que decide acercarse a Cristo sin importar lo que los demás piensan. La fe verdadera es aquella fe que rompe barreras, que se esfuerza, que se sacrifica para acercarse a Dios a través de Jesucristo.
Usted y yo no podemos ver la fe y conocer totalmente la fe. Solamente Jesucristo puede conocer los que realmente tienen fe en Él. Jesucristo notó todo lo que estos hicieron solamente por fe. Solamente por fe. La fe verdadera no es pasiva, la fe verdadera es activa. La fe verdadera tiene que moverse, tiene que estar llena de actividad que agrade a Dios, de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Ellos pudieron haberse quedado en su casa, en sus casas, pero no, acudieron. Tomaron el trabajo de acudir para acercarse a Jesucristo. La fe verdadera nos mueve a Dios a través de Jesús. Nos pone en acción para buscar y llegar a Jesús. Y nada puede detenernos. Una fe religiosa niega a Jesucristo, censura a Jesucristo, aparta de su vida a Jesucristo. La fe en Jesucristo nos trae beneficios, pero sobre todo la salvación, que es el principal beneficio que todos necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Es un acto de fe el recibir el perdón de nuestros pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Era lo que estos hombres comentaban en voz baja, murmurando entre ellos o cavilando en sus mentes. Y Jesús conoce nuestros pensamientos. Aquí encontramos la omnisciencia de Jesús, que es una evidencia de la divinidad de Jesucristo. ¿Quién pues puede conocer nuestros pensamientos? Es imposible negar a través de esta historia que Jesucristo era el Mesías y sigue siendo el Dios hecho hombre. Versículo 5 y 6. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto iba a sacudir a estos escribas que habían asistido a la casa donde Jesús estaba predicando. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Solamente en los pensamientos. ¿Por qué habla así? ¿A qué se referían? ¿Por qué está diciendo: Hijo, tus pecados son perdonados? ¿Acaso se cree Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién se cree Blasfemias dice el versículo 7. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es correcto esta afirmación. Solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Solamente Dios. Gloria a Dios. Lo que ellos estaban diciendo era totalmente cierto, pero sin embargo estaban negando la divinidad de Jesús. ¿Por qué entonces Jesús podía perdonar pecados? ¿Por qué? Si solamente esto es un atributo de Dios. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios. Los escribas solamente razonaban y se incomodaban ante la expresión de Jesucristo, porque rechazaban a Jesús, criticaban a Jesús, despreciaban a Jesús, condenaban a Jesús. Y lo que debemos hacer con Jesús es todo lo contrario. Por eso el tema de hoy es: ¿qué harás con Jesús? Estos no estaban contentos con lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no estaban glorificando a Dios ni estaban alegrándose por la bendición que Jesucristo había traído a Israel, al mundo entero. Porque Jesucristo vino por los enfermos, vino por los injustos, vino por los pecadores.
Y ellos estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Estos escribas, enemigos de Dios, aunque actuaban en nombre de Dios, eran enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque se oponían a la obra de Dios en la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Una fe verdadera nunca puede estar en oposición a lo que Jesucristo hace. Al contrario, alaba, se goza, exalta el nombre de Cristo Jesús. Cuando alguien no hace lo que Dios está haciendo en la persona de Jesús, lo que está haciendo es estorbar la obra de Dios, y lo que ellos estaban haciendo es estorbar la obra de Dios. Estaban haciendo de tropiezo para cuantos que querían acercarse a Dios. No pueden recibir la bendición de Dios por la incredulidad, por el orgullo, por la necedad. Y ellos no podían esconderse de Dios. Jesucristo sabía todo. Damos gloria a nuestro Dios por ello, porque tenemos a un Cristo que sabe todo, que conoce todo, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Nada está oculto delante de Él. Pero por otro lado, no solo vemos la omnisciencia de Cristo, sino también la omnipotencia. Estos atributos corresponden a Dios, pero estamos hablando de Jesús. ¿Por qué entonces? Está claro, ¿verdad? Por eso es que vale la pena creer en Jesucristo y no rechazarlo. Porque Cristo Jesús es el único medio por el cual podemos alcanzar, conocerle a Dios. La omnipotencia de Jesucristo. A partir del versículo 9. A partir del versículo 9. Habiendo el Señor Jesucristo encarado a estos religiosos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están diciendo: ¿qué se cree este? ¿Por qué está perdonando pecados? Entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué era más fácil en aquel tiempo, en aquella escena? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? Obviamente que lo más fácil era decir: tus pecados te son perdonados. Y quedó allí, porque nadie más puede ver lo interno, solamente Dios. Pero decirle a alguien: oiga, 38 años, no, 38 años no, algunos años paralítico, estoy recordando otra historia de otro paralítico, pero llevaba mucho tiempo con parálisis, y decirle a este que se levante porque solamente podía moverse porque otros le movían, y decirle a este que se levante, toma tu lecho y anda, esto era más difícil, más complicado. Y Jesús le dice: pero eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Para qué? Para demostrarles que yo, al igual que tengo poder para decirle a este: levántate, también tengo poder para perdonar pecados, porque yo soy el Dios hecho hombre, está diciendo Jesús a estos religiosos, que se negaban a aceptarle a Jesús, a reconocerle a Jesucristo. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Estás rechazando a Jesucristo? Permítame decirte, con estas evidencias, tú no puedes seguir rechazándole a Jesús. Lo que tú tienes que hacer es caerte de rodillas delante de Jesucristo, como hacían los apóstoles, como hacían mucha gente cuando veían el poder de Dios obrando en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías. Es el Dios hecho hombre. La omnipotencia de Jesucristo, un atributo que corresponde a Dios. Su poder quedó demostrado haciendo el milagro que hizo con este paralítico. Jesús demostró lo que decía ser. Tenía poder
para perdonar pecados porque es Dios. Lo demostró mediante el milagro. Así de claro era lo que Cristo Jesús hacía. Lo demostró mediante el milagro. ¿Qué cosa? Que Él puede perdonar pecados. Atributo que corresponde solamente a Dios. Y así lo hizo. Dios mismo perdonó al paralítico. El versículo que sigue dice, versículo 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Pregunto yo, ¿quién pudo haber hecho esto? Jesús no está clamando, diciendo, Padre Santo, haz el milagro en este paralítico, por favor, como lo hago yo. Yo hago eso. Estoy rogándole a Dios que haga el milagro. Estoy rogándole a Dios que sane a los enfermos, que liberte a los cautivos. Eso hago yo. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, yo soy limitado, yo necesito de Dios. Pero Jesucristo no clama al Padre. Él tiene poder para hacer lo que Dios hace porque es Dios hombre. Y le dijo en el versículo 12, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El poder sobrenatural de Cristo Jesús. Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Esto es algo tan único, tan sorprendente, ¿verdad? Me imagino estando en esa escena, viendo el poder de Dios demostrando en la persona de Cristo Jesús, dando testimonio a estos religiosos que dudaban de Jesucristo, que negaban a Jesucristo, que rechazaban a Jesús, que se burlaban de Él y más tarde le dieron muerte. Así que este paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Ilustra esa escena. Él salió caminando delante de todos. Entró por el techo en una camilla y salió caminando. ¿Qué les parece? Eso es lo que sucede cuando hay una fe verdadera. Haces todo lo posible para acercarte a Cristo, pero una vez llegado a Cristo, las cosas cambian. Aleluya, gloria a Dios, las cosas cambian. Todos nosotros podemos identificarnos con este paralítico. Esa es la vida que tenemos lejos de Cristo, en una parálisis espiritual, sin esperanza, condenado. Pero la fe hace posible alcanzar el milagro de la transformación, del cambio, de la restauración total completa. Podemos entrar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, batallando con la familia, con la religión, con la idolatría, con pensamientos, con filosofías, con todo tipo de argumentos que se presentan. Podemos batallar y luchar como lo hicieron estos cuatro para llevar a este paralítico. Subieron la escalera, abrieron el techo, bajaron en la camilla, lo presentaron ante Jesús. Llegando a Jesús, las cosas cambiaron para este paralítico, como puede ocurrir para ti, que me está escuchando en este día. Sin Cristo, estás en una parálisis espiritual. Pero si te acercas a Cristo, negando tu orgullo, tu incredulidad, tu religiosidad, te presentas ante Él con tu parálisis diciendo, Señor, aquí estoy, no puedo hacer nada, no significo nada, todo depende de ti. Esa fe de reconocer a Jesús como el Todopoderoso, capaz de limpiarnos y perdonarnos, hace que podamos ser transformados y salir caminando. Nunca más cargado
nunca más privado por la parálisis, sino caminando, transformado totalmente. Y lo que pasó con este paralítico fue así, ante la sorpresa de los asistentes, de manera que todos se asombraron. Bueno, no queda otra, ¿verdad?, que asombrarse. A mí me gustaría que tú no solamente te quedes asombrado de ver este milagro, de leer este milagro, sino que también glorifiques a Dios, acercándote a Él y haciéndote un discípulo de Jesucristo. La multitud aquel día se asombraron, también glorificaron a Dios, diciendo de esta manera: nunca hemos visto tal cosa. Así es. Nunca podemos ver tal cosa si no nos acercamos a Cristo. Debemos acercarnos a Cristo. La omnisciencia de Cristo, la omnipotencia de Cristo y la misericordia de Jesucristo son atributos que corresponden a Dios. Son atributos que corresponden solamente a Dios. Y Cristo, el Mesías, tenía estos atributos para traer beneficios y bendiciones. La restauración completa solamente se obtiene acudiendo a Jesucristo. ¿Qué piensas hacer de Jesús en este día? Los escribas murmuraban, cavilaban, rechazaban a Jesús, blasfemaban a Dios, pensando que Jesús era un blasfemo. Pero los 4 y el paralítico marcan la diferencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir pensando, seguir cavilando en contra de Dios? ¿O vas a hacer lo que de estos 5 hicieron? Romper con esos prejuicios, con ese orgullo, con esos pensamientos y acercarse a Jesús lo más posible, lo más cerca posible, como hicieron estos 5, bajando al paralítico en la misma presencia de Jesús. Lo que conviene es hacer lo que hicieron estos 5. ¿Cuál era la emergencia? La emergencia no era la parálisis física, sino la parálisis espiritual. ¿Cuál es tu necesidad en este día? Tal vez tú estás enfermo, tal vez estás en una parálisis física, tal vez estás siendo víctima de esta pandemia, no lo sé. Pero esa no es tu principal emergencia, sanarte de esa enfermedad. Tu principal emergencia y enfermedad es lo interior. Y a eso Jesús vino, a sanarte, a librarte de la condenación eterna, de la muerte eterna. Acércate a Él y reciba el perdón tal cual recibió este paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús conoce lo más importante en nuestras vidas y Él sabe cuándo realmente nos acercamos a Él con una fe genuina y verdadera. Te animo en este día a hacer lo correcto. Tenemos que tomar la decisión, porque la decisión que tomamos hoy determina nuestro futuro. Tu futuro no depende de tu pasado. Nuestro futuro no depende de nuestro pasado. Hay pasados que ni siquiera queremos recordar, pero no depende de ellos nuestro futuro. Nuestro futuro depende de hoy, de lo que hoy, de la decisión que hoy podemos hacer. Decida hoy por Cristo Jesús y asegure tu futuro. Tu futuro es minutos después de tu decisión. Y si Dios lo permite, muchos años más. Pero con la bendición de haber tomado la mejor decisión en la vida. Nuestra decisión determina nuestro futuro. Así fue lo que hicieron estos 4, juntamente con el paralítico. Todos estamos en la misma emergencia de una sanidad del alma,
de una sanidad interna. Los escribas, los fariseos, no consideraban que la emergencia era la sanidad del alma, sino más bien la emergencia era condenarlo a Jesucristo. Y esa era la razón por la que ellos habían acudido a aquella casa donde Jesús estaba enseñando. Si Jesucristo fue tan eficiente y eficaz para este paralítico, lo será para ti también si tu fe es tan eficaz. ¿Cuál es la fe eficaz, genuina? Creer en Jesucristo como el Mesías. Y decirle: Señor Jesús, perdóname por haber rechazado, por haberte rechazado, por haberte despreciado o por haberte minimizado. A través de tu palabra el día de hoy, puedo ver que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios y hombre a la vez. Y quiero que tú me aceptes, quiero que tú me recibas, con todos mis defectos, con todos mis pecados, con toda mi parálisis espiritual, mis limitaciones. Y quiero que me perdones, tal cual perdonaste a este paralítico, y me restaures. Y hagas de mí una persona diferente, como lo hiciste con este paralítico. Entró por el techo y salió por la puerta, mostrando el milagro que tú habías hecho, mostrando tu omnisciencia, tu omnipotencia y también tu misericordia, tu compasión. Yo quiero que hagas hoy conmigo eso. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar. Incline tu rostro allí donde estés. Estás en tu carro, estás en tu casa, estás frente a tu celular o frente a tu computadora, estás tal vez en tu cama, en un hospital o tal vez en la cárcel, no lo sé, pero si estás lejos de Jesucristo, lejos de Dios, estás en una parálisis espiritual. Solamente Jesús puede sanarte. Acuda con fe a Él y serás restaurado totalmente. Oremos. Señor, te agradezco por tu palabra en este día. Y te pido perdón, Señor, también por mis limitaciones, y que esas limitaciones algunas veces han sido de estorbos para poder acercarme hacia ti. Te pido perdón por ellos y quiero en este día acercarme a ti como lo hizo este paralítico. Tenía tantas limitaciones, pero los amigos ayudaron a acercarse hacia ti porque él quiso. Subieron el techo, abrieron el techo y se acercaron a ti. Recibieron tu perdón, recibieron la sanidad completa, total, y salió caminando por la puerta ante el asombro de la multitud. Señor, vengo a ti con mis defectos, con mis pecados, con mis limitaciones, con mi parálisis espiritual, con todos mis vicios, con todos mis pecados, con toda la basura en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Me humillo delante de ti para recibir tu perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Alcánzame con tu misericordia. Abrázame, Señor, con tu amor, con tu compasión, y haga el milagro de perdonarme, porque estoy arrepentido, arrepentida. Me humillo delante de ti. Recíbame, oh Cristo, tal cual soy. Transfórmame, cámbiame para ser una persona diferente, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una persona diferente. Límpiame, transfórmame, cámbiame, como hiciste con este paralítico. Sáname, Señor. Estoy enfermo también en mi cuerpo. Sáname, restáurame.
traiga salvación y sanidad a mi vida, a mi cuerpo. Transmita esa restauración completa, porque tuyo es el poder, oh Cristo. Tú tienes el poder para sanarme, para perdonarme, para limpiarme, para transformarme. Estoy arrepentido, estoy humillado, humillada en este día. Escuche, por favor, mi clamor. Gracias, Señor, por escucharme, por enseñarme y conducirme a humillarme delante de ti. Solamente. Y bendigo tu nombre, alabo tu nombre y glorifico tu nombre por la bendición que tú me das ahora. Exaltado y alabado seas tú, oh Cristo. Bendito eres por haberte entregado voluntariamente en la cruz, por amor a mí, por amor al mundo, para darnos la salvación, la bendición de la vida eterna. Como dice el himno, oh cuánto amo esa cruz, oh cuánto aprecio esa cruz donde tú, Cristo, llevaste nuestras cargas. Gracias por tu perdón. Gracias por esta bendición. Y lo digo glorificando tu nombre en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que hayas tomado la decisión en este día de hacer de Cristo tu Señor y tu Salvador, y que hayas podido recibir la bendición y la restauración completa. Tu futuro y nuestro futuro está seguro con Cristo Jesús. Nada podrá variar y cambiar. En Jesucristo tenemos la esperanza, la vida eterna, la seguridad completa. Cantemos un coro y así nos estamos despidiendo del programa de este día. ¿Qué le parece si cantamos este coro? El coro dice: mi Jesús es el gran Rey de Reyes. Te bendiga y nos bendiga a todos. Ten confianza en Jesucristo. Ten ánimo. Las cosas con Jesucristo siempre son mejores. La vida con Jesucristo siempre es mejor.
Su palabra dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Acuda a Jesucristo, recíbale a Él en tu vida como tu único y suficiente Salvador para vida eterna y confiéselo como el Señor de tu vida. Bendiciones, que pases un buen domingo y volvemos a encontrarnos en el siguiente enlace, Dios mediante. Un fuerte abrazo. Chao.